El taller mecánico San Rafael llevaba el nombre del santo patrono, no por devoción particular, sino porque Rafael Moreno había heredado el negocio de su abuelo, junto con el letrero oxidado que colgaba sobre la entrada. Eran las 6:30 de la tarde de un viernes de marzo, y la luz dorada del atardecer se filtraba entre las persianas metálicas a medio bajar, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire, cargado de olor a aceite de motor y metal caliente. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. Rafael se incorporó desde debajo de un Seat León del 2008, limpiándose las manos con un trapo que había conocido mejores días. Su espalda protestó con un chasquido sordo. 34 años no eran muchos, pero 12 horas diarias, agachado bajo coches, habían dejado su marca. Se pasó el dorso de la mano por la frente, dejando una mancha de grasa que no notó. «Papá, ya terminé los deberes». La voz llegó desde el pequeño despacho al fondo del taller, donde una mesa desvencijada servía como escritorio, comedor improvisado y zona de tareas escolares. Rafael sonrió antes de girarse. Esa voz, la de su hija Valeria, tenía el poder de suavizar cualquier cansancio. ¿Todos?, preguntó acercándose mientras se quitaba los guantes de trabajo. Valeria, de 9 años, levantó su cuaderno con orgullo. Su cabello castaño, recogido en una coleta despeinada, enmarcaba un rostro lleno de determinación. Matemáticas, lengua y naturales. La señorita Marta dice que voy muy bien en ciencias. Rafael tomó el cuaderno y revisó los ejercicios. La letra era clara. Las respuestas correctas. Algo cálido se expandió en su pecho. Vas muy bien en todo, princesa. Tu madre estaría orgullosa. La mención de su madre provocó una sombra momentánea en los ojos de la niña. Había pasado casi un año desde que Carolina se marchó, dejando solo una nota sobre la mesa de la cocina. «No puedo más con esta vida. Perdóname». Ninguna explicación adicional, ninguna llamada posterior, ningún rastro más allá del dolor que dejó atrás. Rafael había llorado esa noche, después de acostar a Valeria, mordiéndose el puño para no hacer ruido. Pero cuando amaneció, se juró que su hija nunca sentiría que no era suficiente, que nunca dudaría de su valor por culpa del abandono de su madre. ¿Cenamos pronto?, preguntó Valeria, rompiendo el momento. Rafael miró el reloj en la pared. El señor Gutiérrez pasaría a recoger su coche en cualquier momento, y aún faltaba ajustar el sistema de frenos. «Dame media hora más, cariño. Hay pan del bueno y ese queso que te gusta en la nevera. ¿Puedes ir preparando la mesa?» Valeria asintió, pero antes de levantarse preguntó: «Papá, ¿cuándo podremos mudarnos a un sitio más grande?» «En el colegio. Marta dice que su casa tiene 3 habitaciones». La pregunta lo golpeó con la fuerza silenciosa de la realidad. Vivían en el pequeño apartamento encima del taller, 2 habitaciones minúsculas donde los ruidos de la calle se mezclaban con el zumbido constante de la nevera vieja. Valeria dormía en la habitación que daba al patio interior, apenas suficiente para una cama individual y una estantería con sus libros y muñecos. «Pronto, princesa», respondió Rafael, sabiendo que esa palabra, pronto, era más esperanza que promesa. «Estoy ahorrando. Este mes han entrado buenos trabajos». Era verdad a medias. Habían entrado trabajos, sí, pero los costes de materiales, el alquiler del local, las facturas de electricidad y la pensión alimenticia que, irónicamente, seguía pagando aunque Carolina nunca la reclamara, consumían casi todo lo que ganaba. El pequeño sobre donde guardaba los billetes arrugados para emergencias y sueños, como lo llamaba mentalmente,
Contenía apenas 300 euros después de 6 meses de sacrificio. Valeria pareció aceptar la respuesta con la confianza infinita que solo los niños pueden tener hacia sus padres. Se levantó y caminó hacia la escalera estrecha que conducía al apartamento. Rafael la observó subir, notando que sus pantalones vaqueros le quedaban un poco cortos. Necesitaría ropa nueva pronto. Si te está gustando esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo. Me encanta saber de ustedes. Volvió al Seat León con renovada determinación. El trabajo no se hacía solo. Se deslizó nuevamente bajo el chasis, el suelo de cemento frío contra su espalda, y retomó el ajuste de las pastillas de freno. Sus manos se movían con la precisión nacida de años de experiencia, pero también de algo más profundo. Conocimiento técnico real. Pocos lo sabían, ni siquiera los clientes habituales que confiaban en él sus vehículos. Pero Rafael había estudiado ingeniería mecánica en la Universidad Politécnica. 3 años completos antes de que su padre enfermara de cáncer de páncreas y el mundo se derrumbara. Alguien tenía que hacerse cargo del taller, de las deudas médicas, de mantener vivo el negocio familiar. Su hermano mayor, Andrés, había dejado claro que su carrera como abogado en Madrid era demasiado importante para interrumpirla. Así que Rafael, con 21 años y un futuro brillante por delante, dejó la universidad a mitad de carrera y se puso el mono de trabajo. Eso fue 13 años atrás. A veces, en las noches silenciosas, se preguntaba qué habría sido de su vida si hubiera terminado. Ingeniero en alguna empresa grande, quizás desarrollando motores eléctricos o sistemas de suspensión innovadores. Pero esos pensamientos duraban poco. La realidad siempre llamaba a la puerta con más urgencia que los sueños. El sistema de frenos quedó perfectamente calibrado. Rafael deslizó la gata hidráulica, bajó el coche y limpió sus herramientas con el cuidado de 1900, quien sabe que son su sustento. Cada llave inglesa, cada destornillador de precisión, cada equipo de diagnóstico comprado de segunda mano, representaba horas de trabajo y sacrificio. Escuchó pasos en la acera y reconoció el andar lento del señor Gutiérrez. El anciano entró al taller con su bastón, sonriendo con esa calidez que solo tienen quienes han vivido muchas décadas. «Rafael, muchacho, ¿está listo mi compañero?» Rafael le devolvió la sonrisa. «Como nuevo, don Ramón. Los frenos estaban más gastados de lo que pensaba. Tuve que cambiar las pastillas traseras también». El rostro del anciano se ensombreció momentáneamente. «¿Eso significa que será más caro?» Rafael negó con la cabeza. «Le cobro lo que acordamos. Las pastillas las tenía de otro trabajo». Era mentira. Había comprado las pastillas con su propio dinero. Pero don Ramón era pensionista y apenas llegaba a fin de mes. Algunas cosas importaban más que la ganancia. «Eres un buen hombre, Rafael. Demasiado bueno para este mundo». Don Ramón sacó su billetera de cuero gastado y contó los billetes con dedos temblorosos. «Tu padre estaría orgulloso». Las palabras tocaron algo profundo en Rafael. Tomó el dinero, 60 euros que apenas cubrían el coste de materiales, y ayudó al anciano a subir a su coche. «Conduzca con cuidado, don Ramón. Y cualquier ruido extraño, me avisa». Cuando el Seat León desapareció por la calle, Rafael bajó la persiana metálica del taller. El ruido metálico resonó en la acera vacía. Subió las escaleras hacia el apartamento, cada escalón crujiendo bajo su peso, anunciando su llegada. Valeria había puesto la mesa con un cuidado conmovedor. 2 platos desparejados, servilletas de papel y un jarrón pequeño con 3 margaritas que debía haber cortado del patio. El gesto lo desarma. «¿De dónde salieron las flores, princesa?»
Crecen junto a la pared del fondo. Pensé que la mesa se vería más bonita. Valeria lo miraba con esos ojos que mezclaban inocencia y sabiduría precoz. Había madurado demasiado rápido después de que su madre se fuera. Cenaron pan con queso, tomate y jamón serrano que Rafael cortaba en lonchas finas para que rindiera más. Valeria hablaba sin parar sobre su día en el colegio, sobre cómo la señorita Marta había explicado el ciclo del agua y cómo ella había sido la única en responder correctamente todas las preguntas. ¿Sabes, papá? Creo que me gustaría ser científica cuando sea mayor. O quizás inventora. Algo donde pueda descubrir cosas nuevas. Rafael sintió un nudo en la garganta. Puedes ser lo que quieras, Valeria. Lo que sea. Te lo prometo. ¿Aunque cueste mucho dinero estudiar? La pregunta era tan directa, tan consciente de su realidad, que Rafael tuvo que tragar antes de responder. Aunque cueste mucho dinero. Encontraremos la manera. Siempre hay una manera. Después de cenar, mientras Valeria se duchaba, Rafael revisó las facturas pendientes sobre la mesa. Electricidad, agua, el alquiler del local que vencía en 10 días, la cuota del seguro del taller. Los números no cuadraban, nunca cuadraban, pero cada mes, de alguna forma, conseguía estirar cada euro hasta el límite. Escuchó el agua de la ducha detenerse, y minutos después, Valeria apareció en pijama, el cabello húmedo peinado hacia atrás. ¿Me lees un poco antes de dormir?, preguntó con esa voz suave que usaba cuando pedía algo especial. Rafael cerró la carpeta de facturas. «Claro, princesa, escoge el libro». Se acomodaron en la cama estrecha de Valeria, Rafael con la espalda contra la pared y ella acurrucada bajo su brazo. El libro elegido fue El Principito, su favorito desde hacía meses. Rafael leyó con voz pausada, dando vida a cada personaje, haciendo pausas dramáticas que arrancaban risas de su hija. Cuando llegó al pasaje donde el zorro explica que solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos, Valeria lo interrumpió. «Papá, ¿tú crees que mamá nos ve con el corazón ahora?» La pregunta lo desarmó completamente. Rafael cerró el libro con cuidado buscando las palabras correctas. «Creo que tu mamá está luchando con cosas que nosotros no entendemos, cariño. A veces los adultos se pierden y no saben cómo encontrar el camino de vuelta. ¿Pero nos quería? Te quería muchísimo. De eso no tengas duda». Rafael no sabía si era verdad, pero sabía que Valeria necesitaba creerlo. «Y yo te quiero más que a nada en este mundo». Valeria se acurrucó más contra él. «Lo sé, papá. Por eso no importa que no tengamos una casa grande. Contigo me siento segura». Rafael la abrazó con fuerza, cerrando los ojos para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Momentos como ese le recordaban por qué seguía levantándose cada mañana, por qué cada sacrificio valía la pena. Cuando Valeria se durmió, Rafael se quedó sentado junto a ella durante largo rato, observando su respiración tranquila, el rostro relajado. En ese pequeño cuarto, con las paredes que necesitaban pintura y la ventana que dejaba entrar corrientes de aire en invierno, estaba toda su vida. Todo lo que importaba. Finalmente se levantó con cuidado para no despertarla y salió al diminuto salón. Se sirvió un vaso de agua y se asomó a la ventana que daba a la calle. El barrio estaba tranquilo, apenas iluminado por las farolas antiguas. Un gato callejero cruzaba la acera con paso sigiloso. Mañana sería sábado. Tenía 3 coches programados para reparación, más alguno que seguramente aparecería sin cita. Si trabajaba bien, quizás pudiera ganar lo suficiente para comprarle a Valeria los zapatos nuevos que necesitaba. Los actuales ya mostraban el desgaste en las suelas. Rafael apoyó la frente contra el cristal fresco.
No era la vida que había imaginado, pero era su vida. Y dentro de sus limitaciones, sus sacrificios y sus luchas silenciosas, había algo que ningún dinero podía comprar: dignidad. Trabajaba, honestamente, criaba a su hija con amor y valores, mantenía la cabeza alta aunque el peso fuera aplastante. No sabía, mientras contemplaba la noche tranquila de su barrio, que al día siguiente su vida tomaría un giro completamente inesperado. Que una mujer que vivía en un mundo tan diferente al suyo estaba a punto de cruzarse en su camino de la forma más improbable. Que el destino, ese concepto en el que nunca había creído realmente, estaba preparando un encuentro que lo cambiaría todo. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. El sábado amaneció con ese tipo de claridad cristalina que solo aparece después de una noche de lluvia ligera. Rafael abrió el taller a las 8 en punto, como siempre, mientras Valeria todavía dormía en el apartamento de arriba. Los fines de semana, ella se despertaba más tarde, un pequeño lujo que él le permitía con gusto. La mañana transcurrió con normalidad. 2 cambios de aceite, un problema eléctrico en un Renault Clio que resultó ser un fusible quemado, y la revisión completa de un Ford Focus que un cliente regular traía religiosamente cada 6 meses. Rafael trabajaba con la concentración metódica de quien encuentra paz en la rutina del trabajo bien hecho. Eran casi las 2 de la tarde cuando Valeria bajó, ya vestida y peinada, con una mochila pequeña al hombro. «Papá, ¿me das dinero para el cumpleaños de Laura? Es en el parque, a las 3». Rafael se limpió las manos y sacó su billetera. 2 billetes de 10 euros, algunos de 5, monedas sueltas. Sacó un billete de 10. «¿Es suficiente para el regalo?» «Sí, vamos a comprarle un libro entre todas. Ya hablé con las mamás de las otras niñas». Valeria tomó el billete y lo guardó cuidadosamente en su mochila. «¿Me recoges a las 6? Ahí estaré, princesa. Diviértete». La vio alejarse por la acera, saltando sobre las grietas del pavimento en ese juego que solo ella conocía las reglas. Cuando desapareció al doblar la esquina, Rafael sintió la mezcla habitual de orgullo y melancolía. ¿Estaba creciendo tan rápido? Volvió al taller y se dispuso a almorzar rápidamente. Bocadillo de tortilla que había preparado la noche anterior, una manzana, café instantáneo, comida de 30 minutos. Tenía un Volkswagen Polo esperando una revisión de correas de distribución. Trabajo delicado que requería concentración absoluta. Estaba terminando el café cuando escuchó un ruido afuera. Un golpe sordo, seguido de un gemido ahogado. Rafael dejó la taza y salió rápidamente del taller. Lo que vio lo dejó paralizado por un segundo. Una mujer yacía en el suelo justo frente a su taller, de rodillas, con las manos apoyadas en el pavimento. Llevaba ropa que incluso Rafael, sin conocimiento de moda, reconoció como extraordinariamente cara. Pantalones de vestir color crema, una blusa de seda, blanca manchada ahora de polvo, y zapatos de tacón alto que claramente no estaban diseñados para caminar por aceras irregulares. «¿Se encuentra bien?», preguntó Rafael acercándose rápidamente. La mujer levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, marcado por una expresión de dolor mezclado con humillación. Era guapa, de una belleza refinada que hablaba de cuidados profesionales y genética afortunada. Aparentaba 30 y pocos años, cabello castaño claro, recogido en un moño que ahora se deshacía, y unos ojos verdes que mostraban una mezcla de pánico y vergüenza. «El tacón se rompió», logró decir, señalando su zapato derecho donde efectivamente el tacón se había partido por completo. «Me he torcido el tobillo».
Rafael se arrodilló junto a ella sin pensarlo 2 veces. «No intente levantarse todavía. Déjeme ver». La mujer dudó, pero el dolor en su tobillo era evidente. Extendió la pierna con cuidado. El tobillo ya mostraba hinchazón, comenzando a adquirir un tono rojizo que prometía convertirse en moretón. «Necesita hielo y mantenerlo elevado», diagnosticó Rafael. «¿Puede apoyar peso?» Ella intentó levantarse, pero en el momento en que puso presión sobre el pie lastimado, un gemido de dolor escapó de sus labios y habría caído de nuevo si Rafael no la hubiera sostenido. «Está bien, la tengo», dijo él, pasando un brazo alrededor de su cintura con cuidado profesional. «Voy a ayudarla a entrar al taller. Hay una silla donde puede sentarse mientras buscamos hielo». «No quiero molestar», comenzó ella, pero otra punzada de dolor la interrumpió. «No es molestia. No puedo dejarla aquí en la acera». La ayudó a caminar, o más bien casi la cargó, los pocos metros hasta el interior del taller. Sus manos, acostumbradas a manejar herramientas pesadas, sostenían a la mujer con una delicadeza sorprendente. Ella cojeaba visiblemente, apoyándose casi por completo en él. Rafael la guió hasta la silla de su pequeño despacho, la única realmente cómoda en todo el taller. La mujer se dejó caer en ella con un suspiro de alivio mezclado con dolor. «Espere aquí un momento», dijo Rafael. «Voy a buscar hielo». Subió rápidamente las escaleras hacia el apartamento. Sacó la bolsa de hielo picado del congelador y la envolvió en un paño de cocina limpio. Cuando bajó, encontró a la mujer observando el taller con una expresión que no supo interpretar. ¿Curiosidad? ¿Incomodidad? ¿Fascinación? «Póngase esto en el tobillo», dijo Rafael ofreciéndole el hielo envuelto. «Y manténgalo elevado. Hay una caja ahí que puede usar como apoyo». La mujer obedeció, y cuando el frío tocó su tobillo inflamado, cerró los ojos con un suspiro. «Gracias, de verdad. No sé qué habría hecho si usted no... No tiene que agradecer nada. Cualquiera habría hecho lo mismo». Silencio incómodo. Rafael no sabía qué más decir, y la mujer parecía igualmente perdida. Finalmente, ella habló. «Me llamo Isabel», dijo con voz suave. «Isabel Aguirre. Rafael Moreno. Este es mi taller». Isabel miró alrededor nuevamente. Sus ojos se detuvieron en las herramientas ordenadas meticulosamente en sus paneles, en el Volkswagen Polo a medio desmontar, en los pósters descoloridos de modelos de coches en las paredes. «¿Trabaja solo?» «Sí. Bueno, a veces mi hija me ayuda con cosas pequeñas. Tiene 9 años y le fascina cómo funcionan las cosas». Por primera vez, Isabel sonrió levemente. «Mi padre decía lo mismo de mí cuando era pequeña. Siempre desarmaba mis juguetes para ver qué había dentro». Rafael se sorprendió con la confesión. Había algo en la manera en que lo dijo, con nostalgia genuina, que humanizó a esa mujer elegante que parecía sacada de otro mundo. «¿Vive cerca?», preguntó Rafael, más por cortesía que por curiosidad real. La pregunta pareció incomodar a Isabel. Dudó antes de responder. «No exactamente. Estaba caminando. Necesitaba pensar». Había algo en su tono que sugería que no era toda la verdad, pero Rafael no presionó. No era asunto suyo. «¿Tiene a alguien a quien pueda llamar? ¿Alguien que pueda venir a buscarla?» Isabel sacó su teléfono móvil del bolso de mano que milagrosamente había logrado retener durante la caída. La pantalla estaba intacta, pero cuando la encendió, su expresión se ensombreció. «37 llamadas perdidas», murmuró. «14 mensajes». Rafael notó que no respondió a su pregunta. Isabel miraba el teléfono con una mezcla de cansancio y algo que parecía dread, temor puro. «No quiero llamar a nadie todavía», dijo finalmente levantando la vista hacia Rafael.
¿Es eso extraño? La honestidad cruda en la pregunta lo desarmó. No es asunto mío, respondió Rafael diplomáticamente. Pero debe pensar que soy rara. Una mujer aparece de la nada, se cae frente a su taller y no quiere llamar a nadie para que la ayude. Rafael se encogió de hombros. Cada uno tiene sus razones para hacer lo que hace. No me corresponde juzgar. Isabel lo estudió durante un largo momento, como si intentara descifrar algo en su rostro. ¿De verdad? ¿No siente curiosidad? Claro que siento curiosidad. Soy humano. Pero la curiosidad no me da derecho a meterme en asuntos ajenos. Una expresión extraña cruzó el rostro de Isabel. Parecía sorprendida, casi conmovida. No conoce usted a muchas personas, ¿verdad, Rafael? ¿Perdón? Personas que respeten los límites, que no sientan que tienen derecho a saber todo sobre los demás. Rafael no sabía cómo responder a eso. Supongo que no, pero tampoco conozco a mucha gente en general. Trabajo aquí, cuido a mi hija y así pasa la vida. ¿Y su esposa? La pregunta era personal, pero no sintió invasión en ella. Más bien una curiosidad genuina. Se fue hace casi un año, sin explicación real, solo una nota. Isabel lo miró con lo que parecía comprensión profunda. Lo siento. No lo sienta. Valeria y yo estamos bien. Mejor incluso, si soy honesto. Valeria, bonito nombre. Significa valiente en latín. Y lo es, más valiente que yo muchas veces. Isabel sonrió nuevamente, esta vez con más calidez. Habla de ella con tanto orgullo. Es lo mejor que he hecho en mi vida, lo único que hice realmente bien. El silencio que siguió fue diferente. Menos incómodo, más contemplativo. Isabel ajustó el hielo en su tobillo, haciendo una mueca de dolor. ¿Cuánto tiempo lleva ahí?, preguntó Rafael. Debería cambiarse la compresa cada 20 minutos. ¿Sabe mucho de primeros auxilios? Lo básico. Cuando trabajas solo con maquinaria pesada, aprendes rápido. Isabel lo observó con esos ojos verdes que parecían ver más de lo que Rafael mostraba conscientemente. Hay algo diferente en usted, Rafael Moreno. Algo genuino. Rafael no supo qué decir. Volvió al Volkswagen Polo, más por darles a ambos algo de espacio que por urgencia real de continuar el trabajo. Pero mientras ajustaba la correa de distribución, era consciente de Isabel sentada en su despacho, observándolo trabajar. Pasaron así casi 30 minutos. Rafael trabajaba en silencio, Isabel descansaba con el tobillo elevado. De vez en cuando intercambiaban comentarios breves, observaciones sin importancia. Pero había algo extrañamente cómodo en la situación, a pesar de lo inusual. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo Isabel finalmente. Claro. ¿Por qué hace esto? El taller, quiero decir. No parece... No sé cómo explicarlo sin sonar ofensiva. No parece que me apasione, completó Rafael sin resentimiento. Tiene razón. No era mi plan original. ¿Qué era su plan? Rafael se detuvo, llave inglesa en mano. Nadie le había preguntado eso en años. Ingeniería mecánica. Estaba en tercer año en la Politécnica cuando mi padre enfermó. Alguien tenía que hacerse cargo del taller familiar. ¿Y lo dejó todo? Mi padre había construido este negocio con sus propias manos. No podía dejarlo morir con él. Isabel permaneció en silencio durante un momento. Cuando habló, su voz era suave. Eso es extraordinario. La mayoría de la gente habría encontrado excusas. No soy especial. Solo hice lo que había que hacer. Precisamente por eso es especial. Rafael no supo cómo responder. Volvió al trabajo, pero las palabras de Isabel resonaban en su mente. Nadie le había dicho nunca que su sacrificio era especial. Para su hermano había sido lo esperado. Para Carolina, había sido la prueba de que nunca llegaría a nada. Para él mismo,
Simplemente había sido necesario. El teléfono de Isabel vibró sobre la mesa. Ella lo miró con expresión de disgusto. «Mi asistente personal», explicó sin que Rafael preguntara. «Debe estar histérica. Llevo desaparecida desde esta mañana». «¿Desaparecida?», Isabel suspiró. «Me escapé de una reunión. Literalmente. Salí por la puerta trasera y caminé sin rumbo durante horas». Rafael dejó las herramientas y se giró hacia ella. «¿Por qué?». La pregunta simple pareció abrir algo en Isabel. Sus ojos se humedecieron ligeramente. «Porque estoy cansada. Cansada de sonreír cuando no siento nada. Cansada de tomar decisiones que afectan a cientos de personas, pero en las que no creo realmente. Cansada de vivir una vida que luce perfecta desde afuera, pero se siente vacía por dentro». La confesión colgó en el aire del taller, cruda y honesta. «¿Y caminar sin rumbo ayudó?», preguntó Rafael suavemente. «No lo sé, pero caerme frente a su taller». Isabel hizo una pausa, buscando las palabras. «Ha sido la interacción más real que he tenido en meses. Quizás años». Rafael se acercó, apoyándose en el marco de la puerta del despacho. «No me conoce lo suficiente como para saber si soy real o no. Me ayudó sin preguntar qué gano yo. Me ofreció hielo sin esperar nada a cambio. Respetó mi privacidad. Eso es más real que cualquier cosa en mi mundo habitual. Suena como un mundo solitario». «¿Lo es?». Isabel lo miró directamente. «¿Sabe lo que es estar rodeada de gente todo el tiempo y aún así sentirse completamente sola?». Rafael pensó en las noches después de que Carolina se fuera, cuando Valeria dormía y él se sentaba en el salón vacío. «Sí», respondió honestamente. «Sí, lo sé». Algo pasó entre ellos en ese momento. Un reconocimiento mutuo de soledad, de lucha silenciosa, de dignidad mantenida a pesar del dolor. Eran mundos completamente diferentes, eso era obvio. Pero en ese taller mecánico, en ese momento suspendido en el tiempo, las diferencias parecían menos importantes que las similitudes. El teléfono de Isabel volvió a vibrar. Esta vez, ella lo tomó y apagó el sonido sin siquiera mirar quién llamaba. «¿Segura que no debería contestar?», preguntó Rafael. «Si la están buscando, deben estar preocupados». «Déjelos preocuparse un poco más», respondió Isabel con un destello de rebeldía en los ojos. «No les hará daño». Rafael sonrió a su pesar. Había algo refrescante en la actitud de esta mujer elegante que se había caído frente a su taller y ahora se negaba a volver a su vida ordenada. «El tobillo se ve mejor», observó. «La hinchazón ha bajado un poco». Isabel miró hacia abajo. «Todavía duele bastante. No creo que pueda caminar. Necesita verlo un médico. Podría ser un esguince serio». «Lo sé, solo... no todavía. ¿Está bien si me quedo un poco más?». Rafael revisó su reloj. Las 3:30. Tenía que recoger a Valeria a las 6. Aún tenía tiempo. «Puede quedarse el tiempo que necesite. Voy a terminar con este polo y después puedo llevarla a donde necesite ir. O llamar un taxi si lo prefiere». «¿Me llevaría usted?». «Claro. No puedo dejarla salir cojeando». Isabel sonrió, y esta vez la sonrisa alcanzó sus ojos. «Gracias, Rafael. De verdad». Él asintió y volvió al trabajo. Pero mientras ajustaba tuercas y verificaba tensiones, era profundamente consciente de la presencia de Isabel en su despacho. De su perfume sutil que contrastaba con el olor a aceite. De su postura elegante incluso sentada en una silla desgastada. De la forma en que lo observaba trabajar con genuina curiosidad. Y aunque Rafael no lo sabía todavía, aunque no podía imaginar las complicaciones que estaban por venir, algo había comenzado en ese encuentro casual. Algo que ni el abandono pasado ni las diferencias de clase podrían detener.
Dos mundos habían colisionado en la acera frente a un taller mecánico humilde. Y nada volvería a ser igual para ninguno de los dos. Rafael terminó con el Volkswagen Polo alrededor de las 4:30. Cerró el capó con cuidado y limpió sus herramientas, consciente de que Isabel seguía observándolo desde el despacho. Había algo hipnótico en la forma en que trabajaba, pensó ella. Cada movimiento era preciso, económico, lleno de conocimiento tácito que solo viene de años de práctica. «¿Cómo está el tobillo?», preguntó Rafael acercándose. Isabel probó mover el pie con cuidado. «Mejor. Todavía duele, pero menos». «Bien. Debería verlo un médico de todas formas. Los esguinces pueden ser engañosos». Isabel asintió, pero no hizo movimiento alguno para levantarse. «Rafael, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Depende de qué tan personal». «¿Es feliz?» La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Feliz?» «Con su vida, con todo esto». Isabel gesticuló vagamente hacia el taller. Rafael se apoyó contra el escritorio, considerando la pregunta con seriedad. Nadie le preguntaba estas cosas. «No sé si feliz es la palabra correcta», respondió finalmente. «Estoy en paz, supongo. Tengo a Valeria, tengo trabajo honesto, un techo sobre nuestras cabezas. No es la vida que planeé, pero es una vida digna». «Dignidad», repitió Isabel. Esa palabra sigue apareciendo cuando habla. «Es importante para mí. Mi padre siempre decía que un hombre puede ser pobre, pero si mantiene su dignidad, no ha perdido nada realmente importante». Su padre era sabio. «Lo era». Rafael hizo una pausa. «¿Y usted? ¿Es feliz?» Isabel rió sin humor. «No, ni remotamente, pero soy muy exitosa, según los estándares del mundo. El éxito y la felicidad no siempre van juntos. No, definitivamente no». Isabel miró sus manos perfectamente manicuradas, manchadas ahora con polvo de la caída. «Dirijo una empresa de tecnología. Tenemos contratos con medio gobierno y corporaciones multinacionales. Tengo más dinero del que podría gastar en 3 vidas, y me despierto cada mañana preguntándome qué sentido tiene todo». Rafael la escuchó en silencio. Había una vulnerabilidad en Isabel que contrastaba completamente con su apariencia de ejecutiva sofisticada. «Suena como una crisis existencial seria», comentó Rafael. «Lo es. Por eso salí caminando esta mañana. Tenía que escapar aunque fuera por unas horas». «¿De qué exactamente?» Isabel suspiró profundamente. «De las expectativas. De mi madre, que fundó la empresa y espera que yo la expanda a niveles imposibles. De mi junta directiva, que me ve como una cara bonita heredera jugando a ser empresaria. De mi prometido». «Está prometida», interrumpió Rafael, sin saber por qué esa información le produjo una punzada extraña. «Técnicamente, es el hijo de un socio comercial importante. Nuestra unión fortalecería alianzas estratégicas». La forma en que dijo las palabras, con ese tono plano y amargo, lo decía todo. «Pero no lo ama». No era una pregunta. Isabel negó con la cabeza. «Ni siquiera lo conozco realmente. Cenamos juntos una vez al mes. Asistimos a eventos sociales. Nos tomamos fotos que aparecen en revistas de sociedad. Pero conversaciones reales, momentos auténticos. Nada». Entonces, ¿por qué seguir adelante? Porque eso es lo que se espera. Porque mi madre ya anunció el compromiso en los círculos correctos. Porque romperlo causaría complicaciones comerciales. Porque... Isabel se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. «Porque no sé cómo decir que no». Rafael procesó esto. Venían de mundos tan diferentes que podrían haber sido planetas distintos. Él luchaba cada día por pagar facturas. Ella tenía más dinero del que sabía qué hacer. Pero la jaula seguía siendo jaula, dorada o no. Puede empezar diciendo simplemente no,
sugirió Rafael. Es una palabra pequeña pero poderosa. Isabel lo miró con algo cercano al asombro. ¿Así de simple? Nada es simple, pero tampoco es tan complicado como lo hacemos parecer. Si no quiere casarse con él, no se case. Las complicaciones se resolverán, siempre lo hacen. Habla como si fuera fácil. No dije que fuera fácil. Dije que es simple. Hay diferencia. Isabel permaneció en silencio, considerando sus palabras. Afuera el sol comenzaba ese descenso dorado de media tarde. La luz que entraba por la puerta del taller había cambiado de calidad, volviéndose más suave, más cálida. ¿Sabe qué es lo más irónico?, dijo Isabel finalmente. Pasé toda mi infancia soñando con ser como mi madre, fuerte, independiente, exitosa, y ahora que estoy viviendo esa vida, lo único que quiero es escapar. Quizás soñaba con ser fuerte e independiente, no con ser exactamente como su madre. La observación pareció sorprender a Isabel. Nunca lo había pensado así. Los sueños de infancia son complicados. A veces los cumplimos descubriendo que no eran lo que realmente queríamos. ¿Le pasó a usted? Rafael pensó en los años en la universidad, estudiando ingeniería, imaginando un futuro brillante. En cierta forma, sí. Pero también aprendí que los sueños cambian. Y está bien. Lo importante es no traicionarse a uno mismo en el proceso. ¿Y usted no se ha traicionado? No. He hecho sacrificios, sí. He renunciado a cosas. Pero cada decisión que tomé fue con integridad. Dormí bien cada noche sabiendo que hice lo correcto, incluso cuando lo correcto era lo más difícil. Isabel lo miró con una intensidad que lo hizo sentir expuesto. Es usted un hombre poco común, Rafael Moreno. Soy un mecánico que no terminó la universidad y apenas llega a fin de mes. No hay nada poco común en eso. Se equivoca. La forma en que vive, con esa honestidad tan cruda, eso es extraordinariamente raro, especialmente para alguien como yo, que vive rodeada de falsedad constante. Rafael no supo qué responder. El teléfono de Isabel vibró nuevamente. Esta vez, ella lo miró y suspiró. Es Marcos, mi prometido. Probablemente mi madre lo llamó para que me busque. ¿Va a contestar? Isabel dudó. Luego apagó el teléfono completamente. No, todavía no. ¿Es terrible que no quiera volver? ¿A su vida? A esa vida, la que luce tan perfecta desde fuera y se siente tan vacía por dentro. Rafael revisó su reloj. 5:15. Necesito recoger a Valeria en menos de 1 hora. Pero antes de eso, debería llevarla a algún lado. ¿Tiene dónde ir? ¿Algún lugar seguro? La pregunta pareció desconcertar a Isabel. Tengo un apartamento, varios de hecho, pero no se sienten como hogar. ¿Y la casa de su madre? Menos aún. ¿Amigos? Isabel rió sin humor. Tengo muchos conocidos, pocas amigas, y ninguna a quien llamaría en un momento como este. Rafael la observó detenidamente. Había algo profundamente triste en esa admisión. ¿Quiere que la lleve a un hotel? Puede descansar ahí, ver un médico, decidir qué hacer después. ¿Vendría conmigo? ¿Al hotel? Isabel se apresuró a aclarar. No de esa manera. Solo no quiero estar sola todavía. Rafael debería haber dicho que no. Debería haber mantenido las distancias, reconocido que esta mujer era de un mundo completamente diferente y que involucrarse más profundamente sería complicado. Pero había algo en sus ojos verdes, una vulnerabilidad mezclada con determinación, que tocó algo dentro de él. Está bien, dijo finalmente. Pero primero voy a buscar a mi hija. Y después, si todavía quiere, podemos buscarle un lugar donde quedarse. ¿Puedo conocerla? ¿A Valeria? La pregunta lo sorprendió. ¿Por qué querría? Porque habla de ella con tanto amor que me hace creer que todavía hay cosas buenas en el mundo.
Y necesito creer en eso ahora mismo. Rafael asintió lentamente. Está bien, pero le advierto, es muy curiosa. Hará muchas preguntas. Isabel sonrió genuinamente por primera vez desde que cayó. Me gustan los niños curiosos. Yo era una. Rafael ayudó a Isabel a levantarse. Ella hizo una mueca cuando puso peso en el tobillo, pero pudo caminar cojeando ligeramente. Él ofreció su brazo para apoyo y ella lo tomó sin hesitación. «Mi coche está afuera», dijo Rafael, señalando un Ford Mondeo del 2010 que claramente había conocido días mejores. «No es lujoso, pero funciona». «No me importa el lujo en este momento», respondió Isabel. «Me importa la honestidad. Y usted es la persona más honesta que he conocido en mucho tiempo». Mientras la ayudaba a entrar al coche, Rafael se preguntó en qué se estaba metiendo. Esta mujer elegante, con su ropa cara y su vida complicada, no tenía nada que ver con su existencia simple. Eran de mundos diferentes, con problemas diferentes, viviendo realidades completamente opuestas. Pero mientras conducía hacia el parque donde Valeria celebraba el cumpleaños de su amiga, consciente de Isabel sentada en el asiento del copiloto observando el barrio pasar, Rafael sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Conexión genuina con otro ser humano. Y aunque la razón le decía que esto terminaría mal, que las diferencias entre ellos eran demasiado grandes, su corazón, ese músculo insistentemente ilógico, susurraba algo diferente. Que a veces los encuentros más improbables traen los cambios más profundos. Que la dignidad reconoce la dignidad, sin importar las circunstancias. Y que esta mujer de ojos verdes, que había tropezado frente a su taller, podría ser exactamente lo que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. El parque municipal estaba lleno de vida cuando Rafael y Isabel llegaron. Niños corrían entre los columpios, padres conversaban en grupos dispersos por el césped, y el olor a palomitas de maíz flotaba desde un carrito cercano. Rafael estacionó el Ford Mondeo bajo la sombra de un árbol grande y miró a Isabel. ¿Segura que quiere venir? Puede esperar en el coche si prefiere. Isabel negó con la cabeza mientras se desabrochaba el cinturón de seguridad. Quiero conocerla, si no le molesta. No me molesta. Solo que un grupo de niñas de 9 años puede ser abrumador. Isabel sonrió. Creo que puedo manejarlo. Rafael rodeó el coche para ayudarla a bajar. El tobillo de Isabel había mejorado, pero aún cojeaba visiblemente. Varios padres los miraron con curiosidad cuando pasaron caminando lentamente hacia la zona de mesas de picnic donde se celebraba la fiesta. Valeria los vio primero. Estaba sentada en una de las mesas con 3 amigas, todas con helados derritiéndose en las manos, cuando levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de su padre. Su expresión pasó de sorpresa a curiosidad intensa en un segundo. «¡Papá!», exclamó levantándose de un salto. Corrió hacia ellos con esa energía infinita que solo los niños poseen, pero se detuvo abruptamente al notar a Isabel. Sus ojos oscuros evaluaron a la mujer desconocida con la intensidad de alguien que ha aprendido a ser cautelosa. «Hola, princesa», saludó Rafael. «¿Te estás divirtiendo?» «Sí, mucho». Laura abrió los regalos y le encantó el libro que elegimos. Valeria no apartaba los ojos de Isabel. «¿Quién es ella?» «Esta es Isabel. Tuvo un pequeño accidente cerca del taller y le estoy ayudando». «Isabel, esta es mi hija, Valeria». Isabel se agachó ligeramente, haciendo una mueca de dolor al hacerlo, para quedar a la altura de la niña. «Hola, Valeria. Tu padre me ha hablado mucho de ti». Valeria inclinó la cabeza, estudiándola. «¿Qué te pasó en el pie?» «Me caí. El tacón de mi zapato se rompió y me torcí el tobillo». «Los tacones son poco prácticos», observó Valeria con la seriedad de alguien mucho mayor.
La señorita Marta dice que fueron inventados para que las mujeres parecieran más altas, pero que causan muchos problemas de espalda y pies. Isabel no pudo evitar sonreír. Tu señorita Marta es muy sabia. ¿Es tu profesora? Sí, enseña ciencias y es la mejor. Valeria hizo una pausa, luego agregó con cautela. ¿Por qué está mi papá ayudándote? La pregunta directa no tenía malicia, solo curiosidad genuina mezclada con algo de protección territorial. Rafael reconoció el tono. Valeria había aprendido a ser cuidadosa con los extraños, especialmente con mujeres, desde que su madre se fue. Porque tu padre es un buen hombre, respondió Isabel con sinceridad. Me encontró en la acera y no podía dejarme allí sola. No mucha gente haría eso hoy en día. Valeria procesó esta respuesta. ¿Eres rica?, preguntó de repente señalando la ropa de Isabel. Tu blusa se ve muy cara y tienes un reloj bonito. Valeria, la reprendió Rafael suavemente, pero Isabel levantó una mano. Está bien, es una observación muy inteligente. Isabel miró a Valeria directamente. Sí, tengo dinero, más del que necesito, probablemente. Entonces, ¿por qué estabas caminando sola por nuestro barrio? La gente rica no viene aquí normalmente. Rafael sintió una oleada de orgullo mezclado con mortificación. Su hija era extraordinariamente perceptiva, pero a veces su franqueza era desconcertante. Isabel, sin embargo, pareció apreciar la honestidad directa. Estaba escapando de mi vida por un rato. A veces, cuando tienes mucho dinero, tu vida se complica de formas que el dinero no puede arreglar. Valeria consideró esto seriamente. ¿Cómo qué formas? Como tener que hacer cosas que no quieres hacer porque otras personas esperan que las hagas. O estar rodeada de personas que no son realmente tus amigas, pero pretenden serlo. O sentirte sola aunque haya gente alrededor todo el tiempo. La respuesta pareció satisfacer a Valeria. Asintió como si entendiera perfectamente. Yo me sentía así cuando mamá se fue. Había gente en la escuela que hablaba conmigo, pero solo porque sentían lástima. No eran amigas de verdad. El corazón de Isabel se contrajo. Lo siento mucho, Valeria. Eso debe haber sido muy difícil. Lo fue, pero papá me ayudó. Me dijo que las personas que se van no definen quiénes somos nosotros, que podemos ser felices de todas formas. Isabel miró a Rafael con una expresión nueva, algo cercano a la admiración mezclada con melancolía. Tu padre es muy sabio. Lo sé, respondió Valeria con sencillez absoluta. Luego, con la rapidez característica de los niños para cambiar de tema, preguntó: ¿Quieres helado? Hay de chocolate y vainilla. Isabel miró a Rafael, quien asintió con una sonrisa. Claro, me encantaría. Valeria tomó la mano de Isabel sin previo aviso y comenzó a guiarla hacia la mesa de postres, olvidando momentáneamente el tobillo lastimado. Isabel cojeó detrás, pero no se quejó. Rafael la siguió, observando la escena con una mezcla de ternura y aprensión. Las amigas de Valeria observaban con curiosidad apenas disimulada. Una de ellas, una niña con coletas llamada Sofía, susurró algo audible sobre la ropa bonita de Isabel. Otra, Laura, la cumpleañera, preguntó directamente: ¿Eres la novia del papá de Valeria? El silencio que siguió fue incómodo. Valeria se tensó visiblemente. Rafael se apresuró a responder: No, Laura. Isabel tuvo un accidente y la estoy ayudando. Solo somos conocidos. Oh, respondió Laura, decepcionada. Pensé que Valeria por fin tendría una mamá nueva. Valeria se sonrojó profundamente. No necesito una mamá nueva. Estoy bien con solo papá. El tono defensivo en su voz era inconfundible. Isabel se agachó junto a ella, ignorando el dolor en su tobillo. Por supuesto que estás bien.
dijo suavemente. Tu papá hace un trabajo excelente cuidándote. Cualquiera puede verlo. Valeria la miró con ojos brillantes, evaluándola una vez más. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. ¿De verdad lo crees? Absolutamente. No conozco a muchos padres que hablen de sus hijos con tanto orgullo y amor como tu papá habla de ti. Valeria consideró esto. Luego asintió lentamente. Está bien. Puedes quedarte a comer helado con nosotras. Rafael exhaló un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. Las siguientes 2 horas pasaron con una facilidad sorprendente. Isabel se sentó en la mesa de picnic con las niñas, escuchando sus conversaciones sobre escuela, juguetes favoritos y programas de televisión con genuino interés. Respondía con Pine a sus preguntas interminables con paciencia, nunca condescendiente, tratándolas como pequeñas personas con opiniones válidas. Rafael observaba desde cierta distancia, conversando ocasionalmente con otros padres, pero principalmente prestando atención a la interacción entre Isabel y Valeria. Su hija, normalmente reservada con extraños, parecía estar abriéndose gradualmente. Para cuando sirvieron el pastel de cumpleaños, Valeria y Isabel estaban sentadas lado a lado, y su hija le explicaba entusiasmada sobre el proyecto de ciencias que estaba haciendo en la escuela. Estamos estudiando energía renovable, explicaba Valeria con los ojos brillantes. Voy a construir un molino de viento pequeño que genere electricidad para encender una bombilla. Papá me está ayudando con las partes mecánicas. Eso suena fascinante, respondió Isabel. ¿Sabes que mi empresa desarrolla tecnología relacionada con energía sostenible? Valeria la miró con renovado interés. ¿De verdad? ¿Qué tipo de tecnología? Sistemas de gestión energética para edificios grandes. Ayudamos a las empresas a usar menos electricidad y a obtenerla de fuentes más limpias. Eso es genial. ¿Tienes paneles solares? Muchos. También turbinas eólicas en algunos de nuestros proyectos más grandes. Los ojos de Valeria se iluminaron. ¿Podrías enseñarme fotos alguna vez? Isabel dudó, consciente de que estaba adentrándose en territorio complicado. Miró hacia Rafael, quien la observaba con una expresión inescrutable. Si tu papá dice que está bien, me encantaría mostrarte. Valeria se giró hacia Rafael con súplica evidente en sus ojos. «¿Papá? ¿Por favor?» Rafael se acercó a la mesa. «Veremos, princesa. Isabel tiene su propia vida y seguramente está muy ocupada. No tan ocupada que no pueda ayudar a una futura científica», respondió Isabel impulsivamente. Luego, dándose cuenta de que quizás había cruzado una línea, añadió más cuidadosamente. «Pero, por supuesto, solo si está bien para ustedes». La fiesta comenzó a dispersarse alrededor de las 7. Los padres recogían a sus hijos, las niñas intercambiaban abrazos de despedida, y el parque gradualmente recuperaba su tranquilidad vespertina. Valeria ayudó a Laura a recoger los regalos y decoraciones. Luego regresó junto a Rafael e Isabel. «¿Ya nos vamos?», preguntó. «Sí, princesa. Tenemos que llevar a Isabel a un lugar donde pueda descansar su tobillo adecuadamente». Valeria miró a Isabel con preocupación genuina. «¿Te duele mucho?» «Un poco. Pero ha sido un placer conocerte, Valeria. Gracias por compartir tu fiesta conmigo». «De nada. Ojalá pudieras venir a cenar con nosotros». Las palabras salieron con la espontaneidad infantil, antes de que Valeria pudiera filtrarlas. Rafael sintió tensión inmediata. «Valeria, Isabel tiene que...» «Me encantaría», interrumpió Isabel. Luego, viendo la expresión de Rafael, añadió rápidamente. «Si no es molestia, por supuesto. Pero entendería perfectamente si prefieren que no». Rafael se encontró atrapado entre la expectativa brillante en los ojos de su hija y la cautela de su propio juicio.
Sabía que involucrarse más con esta mujer complicada y obviamente problemática era mala idea. Sabía que venían de mundos demasiado diferentes. Sabía que esto terminaría mal. Pero mirando a Valeria, que no había mostrado este nivel de apertura hacia ninguna mujer desde que su madre se fue, no pudo decir que no. «Está bien», cedió finalmente. «Pero solo tenemos lo básico en casa. Nada elegante». «Lo básico suena perfecto», respondió Isabel con una sonrisa. El trayecto de regreso al apartamento sobre el taller fue tranquilo. Valeria charlaba desde el asiento trasero sobre la fiesta, sobre lo divertido que había sido el juego de las sillas musicales, sobre cómo Laura había llorado de felicidad al abrir el libro que le regalaron. Isabel escuchaba atentamente, haciendo preguntas ocasionales que mantenían la conversación fluyendo. Rafael conducía en silencio, procesando la extrañeza de la situación. Pocas horas atrás, esta mujer era una completa desconocida. Ahora estaba en su coche, había conocido a su hija y venía a cenar en su hogar humilde. La vida, pensó, tenía formas peculiares de torcer los planes. Cuando llegaron al taller, Rafael ayudó a Isabel a salir del coche y subir las escaleras estrechas hacia el apartamento. Valeria corría adelante, encendiendo luces y abriendo ventanas para ventilar. «Perdone el desorden», se disculpó Rafael mientras Isabel entraba al pequeño salón. «No esperábamos visitas». Isabel miró alrededor con genuino interés. El apartamento era pequeño. Eso era innegable, pero estaba limpio y lleno de detalles que hablaban de amor. Dibujos de Valeria decoraban la nevera, sujetos con imanes. Una manta tejida a mano cubría el sofá desgastado. Libros se apilaban en una estantería improvisada hecha con tablas y ladrillos. No había televisor, pero había un pequeño equipo de música con una colección de CDs variada. «No es un desorden», dijo Isabel sinceramente. «Es un hogar». La distinción pareció complacer a Rafael. La guió hasta el sofá, el asiento más cómodo disponible, y trajo un cojín para elevar su tobillo. «Déjame preparar algo rápido», dijo. «¿Tiene alguna alergia o preferencia?» «Como lo que sea, de verdad». Valeria se sentó junto a Isabel mientras Rafael desaparecía en la cocina pequeña. Se escucharon sonidos de sartenes y el olor a ajo friéndose en aceite de oliva comenzó a llenar el apartamento. «¿Vives sola?», preguntó Valeria con curiosidad. «Sí, bueno, técnicamente, aunque mi madre visita frecuentemente sin avisar». «¿Tienes hijos?» «No». «¿Quieres tener algún día?» Isabel consideró la pregunta cuidadosamente. «Honestamente, no lo sé. Nunca he pensado mucho en ello. Mi vida está muy enfocada en el trabajo». «Eso suena solitario». La observación simple golpeó a Isabel con fuerza inesperada. «Sí», admitió. «Lo es». Valeria la estudió con esos ojos oscuros, sabios, más allá de sus años. «¿Por qué no cambias tu vida si te hace infeliz?» «No es tan simple». «¿Por qué no?» Isabel abrió la boca para responder con las excusas habituales. Responsabilidades, expectativas, complicaciones comerciales. Pero bajo la mirada directa de Valeria, esas razones sonaban huecas incluso en su propia mente. «Porque tengo miedo», respondió finalmente con honestidad. «Miedo de decepcionar a la gente. Miedo de fracasar. Miedo de estar sola si me alejo de todo lo que conozco». Valeria asintió como si entendiera perfectamente. «Yo también tenía miedo después de que mamá se fue. Miedo de que papá también me dejara. Miedo de que fuera mi culpa que ella se fuera». «Oh, Valeria». El corazón de Isabel se contrajo. «Nada de eso fue tu culpa». «Lo sé ahora. Papá me ayudó a entenderlo. Me dijo que a veces los adultos tienen problemas que los niños no pueden arreglar. Y que las decisiones de otras personas
no definen quiénes somos nosotros. Isabel sintió lágrimas picando en sus ojos. Tu padre es un hombre extraordinario. Sí, acordó Valeria simplemente. Lo es. Desde la cocina, Rafael escuchaba la conversación sin intentarlo realmente. El apartamento era demasiado pequeño para privacidad real. Removía la salsa de tomate en la sartén, agregando albahaca fresca y un toque de azúcar para balancear la acidez, mientras procesaba las palabras de Isabel. Miedo. Esa era la raíz de su parálisis. No la falta de recursos ni de opciones, sino miedo puro. Rafael entendía eso más de lo que ella sabía. Él también había vivido con miedo después de que Carolina se fue. Miedo de no ser suficiente padre para Valeria. Miedo de fallar económicamente. Miedo de que su hija creciera sintiéndose abandonada. Pero había aprendido que el miedo se vence con acción, no con reflexión. Cada día que se levantaba, abría el taller y cuidaba de Valeria, era un pequeño acto de valentía contra ese miedo. Sirvió la pasta simple, espaguetis con salsa casera y ensalada, en los 3 platos desparejados que tenían. No era elegante, pero olía delicioso. Llevó todo a la pequeña mesa del comedor, donde Valeria ya había puesto cubiertos y servilletas. «Espero que les guste la comida italiana básica», dijo mientras servía. «Huele maravilloso», respondió Isabel sinceramente. Cenaron en un silencio cómodo interrumpido por comentarios ocasionales. Isabel probó la pasta y cerró los ojos con genuino placer. «Esto está delicioso, Rafael. ¿Dónde aprendió a cocinar?» «Mi madre. Ella insistía en que tanto Andrés como yo aprendiéramos. Decía que un hombre que no sabe cocinar es un hombre que siempre dependerá de otros. Sabia mujer. Lo era. Ya no está. Murió hace 5 años. Cáncer de mama. Lo siento mucho». Rafael asintió, aceptando el pésame. Fue rápido al menos. 6 meses desde el diagnóstico hasta el final. No sufrió tanto como podría haber sufrido. Valeria, que había estado comiendo en silencio, intervino. «La abuela me enseñó a hacer galletas antes de morirse. Todavía tengo su receta». «Eso es un regalo hermoso», dijo Isabel suavemente. Terminaron de cenar y Valeria insistió en ayudar a lavar los platos. Isabel se ofreció también, pero Rafael la detuvo. «Usted descanse ese tobillo. Ya ha estado de pie suficiente tiempo». Mientras padre e hija lavaban y secaban en la cocina pequeña, moviéndose en la coreografía sincronizada de quienes han compartido la tarea 1000 veces, Isabel los observaba desde el sofá. Había algo profundamente conmovedor en la escena. La forma en que Rafael le pasaba los platos limpios a Valeria para secar, la manera en que ella tarareaba una melodía mientras trabajaba, las pequeñas bromas que compartían. Esto era lo que le faltaba a su vida, se dio cuenta Isabel. No el dinero, no el éxito profesional, no el reconocimiento. Esto. Conexión genuina, amor sin condiciones. Simplicidad que no se sentía vacía sino llena de significado. Su teléfono, que había permanecido apagado, vibró en su bolso. Alguien debía estar intentando rastrearla. Probablemente su madre, definitivamente Marcos, posiblemente toda su junta directiva en pánico porque la presidenta ejecutiva había desaparecido sin explicación. En otro momento, esa idea la habría llenado de culpa o ansiedad. Pero ahora, sentada en este apartamento humilde sobre un taller mecánico, observando a un padre soltero y su hija compartir una noche ordinaria llena de extraordinaria ternura, Isabel sintió algo diferente. Libertad. No la permanente, tal vez, pero un sabor de ella, suficiente para recordarle que existía. Suficiente para plantar una semilla de posibilidad. «¿Quiere café?», preguntó Rafael desde la cocina.
Es instantáneo, lo advierto. Nada elegante. Me encantaría. Valeria terminó de secar el último plato y lo colocó en la alacena. Puedo enseñarle mi proyecto de ciencias a Isabel, papá. Rafael miró su reloj. 15 minutos, princesa. Después es hora de tu ducha y prepararte para dormir. Vale. Valeria desapareció en su habitación y regresó con una caja de zapatos llena de palitos de helado, cartón, un motorcito pequeño y varios cables. La colocó sobre la mesa de centro con orgullo evidente. Esto será el molino de viento, explicó. Papá me consiguió el motor de un juguete viejo. Cuando el viento hace girar las aspas, el motor genera electricidad que enciende esta bombilla LED. Isabel se inclinó para examinar el proyecto con genuino interés. El diseño es inteligente. ¿Ya lo has probado? Todavía no. Falta conectar los cables correctamente. Papá va a ayudarme este fin de semana. ¿Puedo hacer una sugerencia? Valeria asintió entusiasmada. Si usas aspas con ángulo diferente, captarás más viento. Mira. Isabel tomó uno de los palitos y lo inclinó demostrando. Como las turbinas eólicas reales. Genera más torque. Los ojos de Valeria se iluminaron. Es verdad. ¿Por qué no se me ocurrió? Se te habría ocurrido eventualmente. Eres claramente muy inteligente. Valeria se sonrojó con el cumplido. Durante los siguientes minutos, discutieron mejoras al diseño, Isabel aportando conocimiento técnico real mezclado con el entusiasmo creativo de Valeria. Rafael las observaba mientras preparaba el café, sorprendido por la facilidad con que interactuaban. Cuando llegó la hora de dormir, Valeria se resistió como siempre, pero finalmente cedió con la promesa de que podrían trabajar en el proyecto el día siguiente. Se despidió de Isabel con un abrazo espontáneo que sorprendió a ambas. «Me caes bien», declaró Valeria con su honestidad característica. «Ojalá pudieras quedarte más tiempo». «A mí también me caes bien», respondió Isabel. «Mucho». Rafael llevó a Valeria a su habitación para el ritual nocturno. Isabel escuchó sus voces amortiguadas, el sonido del agua corriendo en la ducha, la lectura suave de un cuento antes de dormir. Cuando Rafael regresó 15 minutos después, ella estaba observando la noche a través de la ventana pequeña del salón. Se durmió casi al instante, informó Rafael. Las fiestas la agotan. Es una niña maravillosa, Rafael. Debe estar muy orgulloso. Lo estoy. Hizo una pausa. Isabel, sé que esto es extraño. Quiero decir, usted aparece esta tarde, conoce a mi hija, cena en mi casa. No es normal. No, acordó Isabel girándose para mirarlo. No es normal. Pero ha sido la mejor tarde que he tenido en años. Rafael la estudió, buscando signos de falsedad y encontrando solo sinceridad cruda. ¿Por qué nosotros? Quiero decir, podría estar en cualquier lugar, con gente de su propio mundo. Quizás ese es precisamente el problema. Mi propio mundo está lleno de gente que no ve realmente a las personas. Solo ven oportunidades, amenazas, activos. Usted y Valeria me ven a mí. Simplemente a mí. No la conocemos lo suficiente como para ver mucho más. Exactamente. No tienen expectativas previas. No me juzgan por lo que debería ser o podría ser, solo por lo que soy en este momento. Rafael se sentó en la silla frente al sofá donde ella estaba. Isabel, necesito preguntarle algo y necesito que sea honesta. Está bien. ¿Qué está haciendo realmente aquí? No solo en mi apartamento esta noche, sino... ¿Qué busca? Isabel consideró la pregunta cuidadosamente. Honestamente, no lo sé. Esta mañana solo quería escapar por unas horas, caminar sin rumbo, no pensar. Pero luego me caí frente a su taller y usted me ayudó sin hacer preguntas. Y su amabilidad, su dignidad, la forma en que habla de Valeria, me hizo recordar que todavía hay bondad genuina en el mundo.
Soy solo un mecánico, Isabel. No puedo resolver sus problemas. Lo sé, no espero que lo haga, pero tal vez pueda recordarme qué tipo de persona quiero ser. Rafael frunció el ceño. Eso es mucha presión, poner sobre alguien que acaba de conocer. Tiene razón. Lo siento. Estoy siendo egoísta. Isabel hizo un movimiento para levantarse. Debería irme. Ya he impuesto suficiente en su hospitalidad. Espere. Rafael levantó una mano. No dije que quiero que se vaya. Solo necesito entender qué está pasando. Tengo que proteger a Valeria. Ya ha perdido a una madre. No puedo dejar que se encariñe con alguien que va a desaparecer. Las palabras golpearon a Isabel con fuerza. No quiero lastimar a Valeria. Jamás. Pero tiene razón. No puedo prometer que esto, lo que sea que esto es, va a continuar más allá de esta noche. ¿Por qué no? Porque mañana tendré que volver a mi vida, a mi empresa, a mi madre, a mi prometido, a todas las responsabilidades que están esperando. ¿Quiere volver? La pregunta era simple, pero devastadora. Isabel sintió lágrimas formándose en sus ojos. No, pero no veo cómo puedo no hacerlo. Rafael se levantó y se acercó a la ventana, mirando la calle oscura abajo. Sabe que es lo más difícil de criar a Valeria sola. No es el dinero, aunque es complicado. No es el cansancio, aunque hay días donde apenas puedo mantener los ojos abiertos. Es saber que cada decisión que tomo afecta su vida de formas que no puedo predecir completamente. Giró para mirarla. Por eso necesito que sea honesta conmigo, Isabel. Si esto es solo un escape temporal, está bien. Puedo aceptarlo. Pero necesito saberlo ahora, antes de que Valeria se encariñe más. Antes de que yo... Se detuvo abruptamente. ¿Antes de que usted qué? Preguntó Isabel suavemente. Rafael no respondió directamente. En cambio dijo: Es tarde. Necesita descansar ese tobillo adecuadamente y probablemente ver un médico mañana. La llevo a un hotel. No quiero ir a un hotel, dijo Isabel impulsivamente. Quiero quedarme aquí. Isabel. Solo esta noche, por favor. Mañana enfrentaré todo. Pero esta noche, solo quiero estar en un lugar donde me sienta real. Rafael debería haber dicho que no. Debería haber mantenido las fronteras claras, protegido su corazón y el de su hija de esta mujer complicada que claramente estaba huyendo de algo. Pero había algo en sus ojos verdes, una vulnerabilidad tan profunda y auténtica que lo desarmaba completamente. «Puede quedarse en mi habitación», dijo finalmente. «Yo dormiré en el sofá. No puedo desplazarlo de su propia cama. No es negociable. Es la única habitación con puerta que cierra y merece privacidad». Isabel quiso protestar más, pero la determinación en los ojos de Rafael era innegable. «Gracias», murmuró. «No sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho hoy». «No es necesario agradecer. Solo sea honesta. Conmigo y consigo misma». Rafael le mostró su habitación. Un espacio pequeño pero ordenado con una cama individual y un armario estrecho. Le prestó una de sus camisas para dormir y le trajo un vaso de agua. «Si necesita algo durante la noche, no dude en llamar. Estaré justo afuera». Cuando cerró la puerta, dejándola sola, Isabel se sentó en la cama y miró alrededor. La visia habitación olía a Rafael, una mezcla de jabón simple y ese olor a trabajo honesto que había notado en el taller. No había decoración elaborada, solo una foto enmarcada de Valeria en la mesita de noche y algunos libros apilados en el suelo. Su teléfono vibró nuevamente. Esta vez lo sacó y lo encendió. 53 llamadas perdidas. 82 mensajes de texto. Su buzón de voz probablemente estaba lleno. Ignorándolos todos, escribió un solo mensaje a su asistente personal, Beatriz. «Estoy bien, segura. Necesitaba espacio. Regreso mañana, no envíes a nadie a buscarme».
Envió el mensaje y volvió a apagar el teléfono. Mañana sería otro día. Mañana tendría que enfrentar las consecuencias. Pero esta noche, acostada en la cama de un mecánico humilde que había mostrado más bondad genuina en unas horas que la mayoría de la gente en su vida en años, Isabel Aguirre se permitió sentirse simplemente humana. Y mientras se quedaba dormida, no soñó con salas de juntas ni contratos multimillonarios. Soñó con una niña de 9 años explicándole entusiasmada sobre molinos de viento, y con unos ojos cansados pero amables que la habían visto realmente, sin máscaras ni pretensiones. Soñó con posibilidad. Si esta historia te está llegando al corazón, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Tu apoyo significa todo. Rafael se despertó cuando el sol apenas comenzaba a iluminar el apartamento con esa luz grisácea del amanecer temprano. Su espalda protestó por la noche en el sofá, que definitivamente no estaba diseñado para dormir. Se incorporó lentamente, escuchando los sonidos del edificio despertándose. Pasos en el apartamento de arriba, el rugido lejano de un camión en la calle, el gorjeo de pájaros en el patio. Se levantó con cuidado para no hacer ruido. Revisó que Valeria todavía durmiera y luego miró hacia su propia habitación. La puerta seguía cerrada. Isabel debía estar aún dormida. Preparó café en silencio, el ritual matutino que normalmente le daba estructura al día. Mientras esperaba que el agua hirviera, revisó mentalmente su lista de trabajos pendientes. El polo necesitaba terminarse hoy. Había un Peugeot 206 llegando a las 9 para cambio de embrague. Y la señora Martínez había llamado el viernes sobre un ruido extraño en su Fiat. Era domingo, se recordó. Normalmente no abría el taller los domingos, pero el trabajo no esperaba y las facturas tampoco. Valeria estaba acostumbrada a pasar los domingos en el taller, haciendo sus deberes o leyendo mientras él trabajaba. Era su rutina. Pero hoy era diferente. Hoy tenían una invitada. Estaba sirviendo su primera taza de café cuando escuchó la puerta de la habitación abrirse. Isabel apareció descalza, vistiendo su camisa que le quedaba cómicamente grande. Su cabello estaba despeinado. El maquillaje que llevaba el día anterior se había desvanecido casi completamente, y se veía más joven, más vulnerable que la mujer elegante que había tropezado frente a su taller. «Buenos días», saludó Rafael. «¿Café?» «Por favor», respondió Isabel con voz ronca de sueño. «¿Cómo está su espalda después de dormir en el sofá?» «Sobreviviré. ¿Cómo está su tobillo?» Isabel probó poner peso sobre el pie. «Mucho mejor. Todavía hinchado, pero el dolor es más tolerable». Rafael le pasó una taza de café instantáneo. Debería verlo un médico de todas formas. «Lo sé». Se sentaron en un silencio incómodo, cada uno consciente de que la burbuja de la noche anterior se había estallado con la luz del día. Las cosas que parecían posibles en la oscuridad se sentían absurdas bajo el sol matutino. «Rafael», comenzó Isabel finalmente. «¿Sobre anoche? No tiene que explicar nada». «Sí, tengo que hacerlo. Se lo debo después de su hospitalidad». Rafael tomó un sorbo de café, esperando. «Mi nombre completo es Isabel Aguirre Montoya», dijo ella. «Soy la presidenta ejecutiva de Tecnoverde Solutions». Rafael frunció el ceño. El nombre le sonaba vagamente familiar. «¿La empresa de tecnología limpia?» «Sí». «Mi madre fundó la compañía, hace 20 años. Cuando ella se retiró hace 3 años, asumí el control. Tenemos contratos con gobiernos de toda Europa. Desarrollamos sistemas de gestión energética para ciudades inteligentes. Trabajamos en proyectos de sostenibilidad a gran escala». «Suena impresionante». «Suena impresionante», acordó Isabel amargamente. «Pero la realidad es mucho menos glamorosa.
Estoy atrapada en una red de expectativas imposibles. Mi madre espera que expanda la empresa al doble de su tamaño actual en los próximos 2 años. La junta directiva, compuesta principalmente por amigos de mi madre, cuestiona cada decisión que tomo. Y mi prometido se detuvo. ¿Qué pasa con él? Marcos Villarreal. Su familia controla una de las empresas de construcción más grandes de España. Nuestra unión consolidaría alianzas comerciales muy lucrativas. Es un matrimonio de conveniencia disfrazado de romance. ¿Él lo sabe? Isabel rió sin humor. ¿Qué es un matrimonio de conveniencia? Por supuesto, fue su idea originalmente. Propuso en una cena de negocios, con mi madre y su padre presentes. Ni siquiera fingió que fuera romántico. ¿Y usted aceptó? Estaba cansada de pelear, de decepcionar a mi madre, de ser vista como la heredera débil que no puede manejar la presión. Pensé que tal vez si hacía lo que se esperaba encontraría paz. ¿Y encontró? No, solo encontré más vacío. Rafael procesó esto. Isabel Aguirre. Ahora entendía por qué su ropa era tan cara, por qué había tantas llamadas perdidas, por qué alguien como ella estaba caminando sola por su barrio humilde. Estaba huyendo de una vida que brillaba desde afuera, pero se sentía como prisión desde adentro. ¿Por eso está aquí? ¿Escapando? Sí. Anoche teníamos una cena importante. Inversores potenciales de Alemania. Mi madre llevaba semanas preparándola. Pero cuando llegó el momento de vestirme, de ponerme la máscara, simplemente no pude. Salí por la puerta trasera y caminé. Durante horas, sin rumbo, hasta que me caí frente a su taller. ¿Y su madre? ¿Su prometido? ¿Saben dónde está? Envié un mensaje anoche diciendo que estaba bien. Pero no más que eso. Deben estar furiosos. Probablemente. Mi madre no tolera lo que ella llama comportamiento irresponsable. Y Marcos... Isabel hizo una pausa. Marcos se sentirá humillado públicamente. No le importa si estoy bien, solo cómo se ve esto para sus socios comerciales. Rafael dejó su taza de café sobre la mesa. Isabel, no soy quien para decirle cómo vivir su vida. Pero lo que está haciendo, huir sin confrontar los problemas reales, no es sostenible. Lo sé. Tiene que enfrentar su vida eventualmente. Lo sé, repitió Isabel, su voz quebrándose ligeramente. Pero por primera vez en años, anoche me sentí libre, y no quiero que ese sentimiento termine. Ese sentimiento no es real, dijo Rafael gentilmente, pero firmemente. Es escape. La libertad real requiere confrontación, decisiones difíciles, consecuencias. No puede construir nada sobre un escape temporal. Isabel lo miró con ojos brillantes. ¿Cómo se volvió tan sabio? No soy sabio. He cometido muchos errores, pero he aprendido que huir de los problemas solo los hace crecer. Créame, lo intenté cuando Carolina se fue. Intenté ignorar el dolor, enterrarme en el trabajo, pretender que todo estaba bien. No funcionó. Solo cuando enfrenté el dolor directamente, cuando acepté la realidad y decidí cómo responder, encontré verdadera paz. ¿Y cómo respondió? Poniéndome de pie cada mañana, cuidando de Valeria, construyendo una vida que quizás no es lo que planeé, pero es mía, honesta, real. Isabel permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. Antes de que pudiera responder, escucharon movimiento en la habitación de Valeria. Momentos después, la niña apareció en pijama, frotándose los ojos. «¿Isabel?», preguntó sorprendida. «¿Te quedaste toda la noche?». «Sí, cariño. Mi tobillo estaba muy mal, y tu papá fue tan amable de dejarme descansar». Valeria miró entre Isabel y su padre, procesando la situación con esa intuición infantil que a menudo ve más de lo que los adultos esperan. «¿Estás mejor ahora?». «Mucho mejor, gracias».
¿Te quedas para el desayuno? Rafael intervino antes de que Isabel pudiera responder. Valeria, Isabel tiene que volver a su casa hoy. Tiene responsabilidades. La decepción en el rostro de la niña fue evidente. Oh, está bien. Isabel sintió algo romperse dentro de su pecho. Valeria, me encantaría quedarme, pero tu papá tiene razón. Tengo cosas que debo hacer. ¿Volverás? La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Rafael también esperaba la respuesta, aunque su expresión era cuidadosamente neutral. No lo sé, cariño. Eso depende de muchas cosas. Valeria asintió con una madurez que rompió el corazón de Isabel. Había aprendido a aceptar las despedidas, a no aferrarse a las promesas que podrían romperse. Rafael preparó un desayuno simple. Tostadas con aceite de oliva y tomate rallado, el mismo café instantáneo, zumo de naranja para Valeria. Comieron con conversación forzadamente ligera, evitando cuidadosamente los temas más pesados. Después del desayuno, Isabel insistió en cambiarse de vuelta a su propia ropa, aunque estaba manchada y arrugada del día anterior. Rafael llamó un taxi mientras ella se vestía. Va a tardar unos 20 minutos, informó cuando Isabel salió de la habitación. ¿A dónde debe llevarla? Isabel le dio la dirección de su apartamento en el centro de la ciudad, uno de los edificios más exclusivos de Madrid. Rafael no comentó, pero la dirección lo decía todo. Vivían en mundos completamente diferentes. Los 20 minutos pasaron demasiado rápido y demasiado lento simultáneamente. Valeria mostró a Isabel más dibujos de su cuaderno. Isabel admiró cada uno genuinamente, haciendo preguntas y comentarios que revelaban interés real. Cuando el fin 900 taxi tocó la bocina afuera, Valeria corrió a abrazar a Isabel espontáneamente. «Gracias por venir», dijo la niña. «Fue divertido conocerte». «El placer fue mío, Valeria. Eres una niña extraordinaria. No dejes nunca de ser curiosa». Rafael acompañó a Isabel abajo, ayudándola con las escaleras. El taxi esperaba en la calle, motor encendido. «Rafael», comenzó Isabel, «no tengo palabras para agradecer». «No es necesario». «Sí lo es. Me salvó ayer. No solo del tobillo, sino de mí misma. Me recordó que todavía hay bondad genuina en el mundo. Solo hice lo que cualquiera habría hecho». «No», dijo Isabel firmemente. La mayoría de la gente habría pasado de largo, o habría ayudado esperando algo a cambio. Usted solo ayudó, sin preguntas, sin expectativas. Rafael metió las manos en los bolsillos, incómodo con el elogio. «Cuídese, Isabel, y ve a un médico por ese tobillo». Isabel quiso decir más. Quiso preguntarle si podía volver a verlo, si podía conocer mejor a Valeria, si había alguna posibilidad de que esto, lo que sea que esto era, pudiera continuar. Pero mirando su rostro, viendo esa mezcla de amabilidad y cautela, supo que la respuesta no sería simple. «Adiós, Rafael», dijo finalmente. «Adiós». Isabel subió al taxi con dificultad. Cuando el vehículo arrancó, se giró para mirar por la ventana trasera. Rafael seguía allí, parado frente a su taller, observándola irse. Valeria había bajado y estaba junto a él, su mano pequeña en la de su padre. Mientras el taxi se alejaba por las calles estrechas del barrio hacia el centro elegante de la ciudad, Isabel sintió la distancia entre esos dos mundos expandiéndose con cada metro. Para cuando llegaron a su edificio de apartamentos, con su portero uniformado y su vestíbulo de mármol brillante, el taller mecánico humilde parecía pertenecer a otro universo completamente. El portero la miró con sorpresa mal disimulada cuando entró cojeando, vestida con ropa arrugada y manchada. No dijo nada, profesionalmente entrenado para no comentar sobre las excentricidades de los residentes ricos, pero sus ojos lo decían todo. Isabel tomó el ascensor hasta el piso 12, su apartamento que ocupaba todo el nivel.
Cuando abrió la puerta, el espacio inmaculado la recibió con frialdad. Todo estaba perfectamente en su lugar, decorado profesionalmente con muebles de diseñador y arte caro. Era hermoso de una manera estéril. Era lo opuesto exacto al apartamento pequeño sobre el taller, donde cada objeto tenía historia y significado. Donde dibujos infantiles decoraban la nevera y libros usados se apilaban en estanterías improvisadas. Isabel se dejó caer en su sofá de cuero italiano y miró alrededor de su vida. Aquí estaba todo lo que se suponía debía querer: lujo, éxito, seguridad financiera. Pero sentada en esa sala perfectamente diseñada, se sintió más sola que nunca. Su teléfono, que había estado apagado, lo encendió finalmente. Inmediatamente comenzó a vibrar con llamadas entrantes. Vio el nombre de su madre en la pantalla y respiró profundamente antes de contestar. «Mamá, ¿dónde demonios has estado?» La voz de Eugenia Aguirre era fría, controlada, peligrosa. «¿Tienes idea del escándalo que causaste anoche?» Necesitaba espacio. ¿Espacio? Teníamos inversores alemanes esperando. Marcos tuvo que inventar una excusa sobre una emergencia médica. Quedamos como amateurs. Lo siento. Lo siento no arregla contratos perdidos, Isabel. Lo siento no repara nuestra reputación. Tienes 32 años. Es hora de que actúes como adulta responsable. Isabel cerró los ojos, sintiendo el peso familiar de la decepción materna. Tienes razón. Me disculparé personalmente con los inversores. Más te vale, y con Marcos también. Está furioso. Mañana a las 9 hay reunión de junta. No llegues tarde. Estaré allí. Bien. Hubo una pausa. ¿Dónde estuviste realmente? Caminando, pensando. ¿Pensando en qué? En si esta es la vida que quiero. El silencio al otro lado de la línea era gélido. Isabel, todos tenemos dudas. Es parte de la madurez. Pero no destruyes años de trabajo por una crisis existencial adolescente. Supéralo y sigue adelante. Eugenia colgó sin esperar respuesta. Isabel permaneció sentada con el teléfono en la mano, procesando la conversación. Parte de ella sabía que su madre tenía razón en lo práctico. Había causado problemas reales, pero otra parte, la parte que había despertado en ese apartamento humilde, se rebelaba contra simplemente superarlo. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era Marcos. «Isabel. Marcos, lo siento por anoche». «¿Lo sientes?» Su voz era fría, calculada. «¿Sabes lo que tuve que hacer? ¿Las excusas que inventé? Me hiciste quedar como idiota frente a socios importantes. Dije que lo siento. Lo siento no es suficiente. Necesito saber que esto no volverá a pasar». «¿O qué?» «¿Perdón? ¿O qué, Marcos? ¿Romperás el compromiso? ¿Retirarás los contratos? ¿Qué?» El silencio del otro lado era de shock. Nunca lo había desafiado así. «Isabel, ¿qué te pasa?» «Nada. ¿O todo?» «No lo sé todavía». «Estás actuando irracionalmente. Tómate el día para descansar. Hablaremos mañana cuando estés más calmada». «No estoy siendo irracional. Por primera vez en años, estoy siendo honesta». La honestidad sin contexto es solo autoindulgencia, Isabel. Crece. Marcos también colgó. Isabel tiró el teléfono sobre el sofá y se levantó, cojeando hacia la ventana del piso al techo que ofrecía vistas espectaculares de Madrid. Desde aquí podía ver kilómetros en cada dirección, edificios brillantes bajo el sol de la tarde. Pero no podía ver el pequeño taller mecánico en el barrio humilde donde un hombre y su hija vivían vidas simples pero llenas de significado real. Se duchó, cambiándose a ropa limpia y cómoda. Examinó su tobillo en el espejo. La hinchazón había bajado significativamente, pero todavía mostraba coloración. Debería ver un médico, como Rafael había sugerido, pero la idea de ir a la clínica privada donde la trataban
donde el doctor Morales haría preguntas y llamaría inevitablemente a su madre, era agotadora. En cambio, se vendó el tobillo ella misma y se preparó un té. Se sentó en su balcón privado, observando la ciudad, intentando ordenar sus pensamientos caóticos. 24 horas atrás, su vida tenía un camino claro, aunque indeseado. Ahora ese camino se sentía imposible de seguir, pero tampoco veía alternativa clara. No podía simplemente abandonar la empresa. Cientos de empleados dependían de ella. Contratos importantes estaban en juego. Su madre nunca la perdonaría. Pero tampoco podía continuar viviendo una vida que se sentía como muerte lenta. Pensó en Rafael, en su dignidad tranquila, en cómo había construido una vida significativa con recursos limitados. Pensó en Valeria, tan madura para su edad, pero todavía llena de inocencia y curiosidad. Pensó en cómo se había sentido en ese apartamento pequeño. Real, visible, humana. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Beatriz, su asistente. ¿Necesitas que prepare algo para mañana? Tu madre dice que hay reunión de junta a las 9. Isabel miró el mensaje durante largo rato antes de responder. Sí. Prepara los informes trimestrales y las proyecciones de expansión. Y Beatriz, gracias por no enviar a nadie a buscarme ayer. Siempre, Isabel. Me alegra que estés bien. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo en tonos naranjas y rosados, Isabel Aguirre se enfrentó a una verdad incómoda. Había probado libertad por 24 horas. Había visto cómo vivía otra mitad del mundo, no la mitad pobre, necesariamente, sino la mitad auténtica. Y ahora que lo había probado, volver completamente a su jaula dorada se sentía imposible. Pero también sabía que no podía construir nada sobre un escape. Rafael había tenido razón en eso. La verdadera libertad requería confrontación. La pregunta era, ¿tenía el coraje de confrontar todo lo que necesitaba cambiar? Mientras la ciudad se iluminaba con millones de luces, Isabel no tenía respuesta. Pero por primera vez en años, al menos tenía la pregunta correcta. Gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó esta historia, mira los otros videos que aparecen en tu pantalla. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Nos vemos en la próxima historia.